estamos en conexión con Gala Chrysler y su columna de género. Buenas noches, Gala. Hola. Bueno, todavía no Hola. estamos en comunicación o no la estaría escuchando. Gala, Sí, te escucho. ¿qué tal? Buenas noches, no te escuchaba. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gala? Ya esta semana y media de las noticias que tanto nos dolió. Y estamos viendo qué pasa a medida que pasan los días, si se va cerrando un poco la incertidumbre, pero lo cierto es que por cada noticia que aparece otra contradiciéndola, así que está un poco complicado que la transición sea ordenada, ¿no? Sí, bueno, entre los políticos y lo que se van tirando palos, lo que veníamos escuchando del que peligraba a los estatales, el aguinaldo. Igual salió a hablar Massa que ya se le está asegurado. Pero en la cuestión de género, ¿qué ibas viendo? ¿De qué nos ibas a contar hoy? Bueno, la verdad es que la semana pasada hubo bastantes hechos vinculados con negar o rechazar lo que son las demandas de género y en particular el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia por Motivos de Género. Hubo amenazas de bomba en lo que es el Ministerio de las Mujeres de Nación y además un hecho bastante puntual que fue noticia en muchos portales, tiene que ver con una agresión que sufrió una docente, una lesbiana visible, cuando se encontraba en el colectivo y fue atacada por otra pasajera sin generar ningún tipo de repudio por parte de los pasajeros ni tampoco el chofer que en ningún momento detuvo la marcha. Y menciono que fue el 25 de noviembre porque no es casualidad que en una fecha que justamente es donde se realizan muchas actividades para conmemorar esta lucha y para visibilizar lo que es la violencia de género y porque es importante tener un ministerio y un montón de políticas públicas vinculadas a las políticas de género, aparecen estos hechos de violencia que, bueno, como vienen diciendo muchas organizaciones y muchos observatorios, se ha incrementado desde el resultado del 19 de noviembre y pareciera que de alguna manera esto que venimos diciendo, ¿no? El problema con los discursos de odio es que habilitan acciones de odio y más rápido de lo que quizás se esperaba, estamos viendo eso en las calles, en las redes y en los espacios públicos donde se defienden este tipo de políticas. Así que Sí, la comunidad eh, feminista, transfeminista, en este momento está organizándose, alarmada y preocupada, pero bueno, también muy consciente de cuál es el lugar que le toca en este nuevo escenario. sí, decía que si ya ahora están así, no sé, después cuando se le habiliten, decías también esto del Ministerio de Género, también entiendo que el INADI, si es cerrado, también pueden ir por ese lado. Si ellos lo avalan, sí, no, bueno, vos no dijiste la frase, supongo que por algo es de lo que le dijeron a la docente, de no repetir, quizás. Pero sí es muy fuerte ese odio, que nadie diga nada también por miedo. Yo no sé cómo hubiese reaccionado estando en ese colectivo, quizás, no sé por qué. Sí, sí, yo creo que depende mucho del contexto, esto que venimos diciendo, ¿no? Pareciera que socialmente se han habilitado ciertas violencias, ciertas agresiones y discursos odiantes y bueno, lamentablemente eso implica que mucha gente se muestre desprotegida, porque es verdad, nadie está obligado a inmolarse ni a sacrificarse, sobre todo por alguien a quien no conoce, pero sí creo que es un escenario que no hubiera pasado en 2019, por ejemplo. No, y creo que tampoco, no recuerdo tanto en el gobierno de Macri cómo estaban esos asuntos. Sí que hubo violencia eh, hacia las personas de la colectiva LGBT, a mujeres. Igual también en el gobierno de Cristina, recordamos lo de, pero después eran recibidos como diciendo esto no está bien que pase, como pasó el caso de Peter Robledo y el otro muchacho, pero bueno, hay que prepararse. Y contame,
¿Cómo es lo de la línea 144? Primero, que hubo noticias también estos días. La gente de la línea 144 le dijeron que no les van a renovar los contratos, o por lo menos que no es una postura del gobierno de la Libertad Avanza sostener las políticas de género que se vienen desarrollando, y eso incluye a estas trabajadoras. Que además de eso hay que tener en cuenta ciertas condiciones de precariedad en que se dan algunos contratos, algunas contrataciones estatales, y eso hace que a la hora de pasar la motosierra sea mucho más fácil sacar determinados puestos que otros, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el Ministerio de las Mujeres, por ser un ministerio nuevo, por tener que salir a armar una estructura en estos 4 años, no ha tenido la mayor de las fortalezas o de la mayor institucionalización que sí tienen otros ministerios que tienen 100 años de existencia, 50, 40, 30, pero que cuentan con mucho más respaldo en cuanto a la forma en que hacen sus contrataciones, pero además la forma en que contratan, en que se vinculan con otros organismos, los convenios que hacen, bueno, todo eso es mucho más endeble cuando una estructura es nueva. Y, Y además con un cambio de gestión que se dio el año pasado. Bueno, todo eso genera un caldo de cultivo propicio para que en el momento que se produce el cambio de gestión, la transición sea mucho más compleja, en tanto que eh, si se tiene en cuenta que lo que se buscaría es poder mantener cierta continuidad en las políticas públicas. Bueno, en el caso del Ministerio de las Mujeres esto es muy complejo, primero porque no están incluidas las políticas de género en la plataforma directamente de este partido, pero por otro lado tampoco está aclarado cómo va a ser esa reubicación de las personas que ellos consideren útiles según distintos comunicados que han sacado. Entonces, en ese contexto, las trabajadoras de la línea 144 salen a decir, trabajadores, porque también hay otras identidades, che, nosotros nos encontramos en esta situación y se ven en la obligación de salir a contar cuál es el trabajo que realizan, por qué tiene tanta relevancia y sobre todo, como decís vos, de todas las agresiones que sufre este ministerio en cuanto a su necesidad. En otra columna lo hemos dicho, es mucho más fácil y mucho más asiduo ligarle al Ministerio de las Mujeres por no hacer lo que supuestamente debería hacer que a cualquier otro. No sé, nadie está poniendo en duda si debería haber o no un Ministerio de Economía a pesar de tener 140% de inflación. Bueno, en el caso del Ministerio de las Mujeres pareciera que porque sigue habiendo femicidios no tiene que haber ministerio. o porque los padres no le pagan la mensualidad a los hijos, que también. Ahora, no se va ni siquiera a degradar a secretaría o agencia, entonces tampoco. Directamente la sacan. Algo No de se que- sabe, no se sabe. Se sabe que hubo personas en el Ministerio de la Libertad Avanza diciendo que ya les iban a empezar a llegar los telegramas de despido, pero hasta ahora no hay una información clara, certera, precisa de cómo va a ser eso. En su plataforma habla de las mujeres, habla de comunidades vulnerables, personas desprotegidas, habla de los niños, pero no dice nada más concreto que eso. Así que probablemente lo que se estaba diciendo es que a las personas que tengan un contrato de planta permanente las van a trasladar a otros organismos donde, entre comillas, sean necesarias. Eh, También escuché sí que a la línea 144 la llaman para amenazar, no la amenaza de bomba que sí sufrieron, digo, sino para molestar, gente que... Ahora, contemos qué es la línea 144, porque quizás hay alguna persona que escucha y no sabe, y para qué sirve, o para qué es, con la utilidad que le dieron estos años, que hasta 10 años creo que se cumplen. La línea 144 es la línea en la que cualquier persona puede llamar en todo el país para denunciar una situación de violencia de género, ya sea que la está padeciendo o conoce otra persona que la está atravesando. En esos dos casos va a variar la atención que reciban, pero en principio lo que hacen es orientar a la persona que se comunica, preguntarle qué es lo que quiere hacer con respecto a esa situación y en base a su respuesta brindarle diferentes herramientas que tienen que ver con articular con los organismos que haya en el lugar donde se encuentra la persona, si existe algún programa específico para su situación
y además también vincular con otros organismos. Por ejemplo, muchas veces en estas situaciones de violencia aparecen otras situaciones como precariedad habitacional o falta de empleo o alguna situación de salud. Bueno, desde esa línea cuentan con lo que se conoce como recurseros, a través de los cuales derivan a estas personas a los distintos organismos y programas que les puedan ser útil para resolver su problemática, porque la problemática de género, al igual que otras problemáticas sociales, no es un solo raviolito que, bueno, listo, lo resolviste y ya se acabó y las personas viven felices por siempre, sino que generalmente vienen acompañados de un entramado más complejo donde no alcanza con una pequeña intervención, sino que hay que hacer un gran acompañamiento. Pero la línea 144 es una puerta de entrada, es un refugio, un lugar seguro a donde comunicarse y recibir asesoramiento. Eh, ¿Qué pasaría con los ministerios? Porque en las distintas provincias hay ministerios de género. Eh, ¿Cómo se ven afectados? Digo, ¿desfinanciados? ¿Qué? ¿O el gobernador puede tenerlos? Sí, pueden tenerlos, lo que va a variar es la forma en que se financia. Es lo mismo que pasaría con la obra pública, por ejemplo. Hay programas nacionales, programas provinciales y programas municipales, pero por ejemplo, muchos municipios hoy en día, por ejemplo, si tienen un equipo de atención a mujeres víctimas de violencia, lo pagan con la plata del municipio. Pero si además abren un espacio de varones, quizás el municipio no cuenta con presupuesto para eso también, entonces, ¿qué se hace? Un convenio con la provincia o con Nación para financiar ese espacio. Entonces, Nación se hace cargo de los sueldos de esas personas o lo hace provincia. Son acuerdos políticos entre las distintas fuerzas, algo que probablemente se encuentre debilitado cuando directamente niegan que sea una problemática que tenga que resolver el Estado desde el gobierno nacional entrante, ¿no? Claro, y también, bueno, cabe aclarar que cuando hablamos de géneros y diversidades, eh, de mujeres, géneros y diversidades, o sea que implica muchas otras cosas, como decía, las personas trans y la comunidad LGBT y muchas que se van a ver afectadas por estas cosas, por estas políticas. Eh, Cupo trans, nos olvidamos entonces del cupo trans y del cupo de mujeres. Hay una ley provincial, por lo menos en provincia de Buenos Aires, así que en ese caso no desaparecería, pero sería para contratar en organismos públicos provinciales. Claro, digo, pero en Nación, así en general, que es el ministerio que no va a estar. La ley está, tendrían que derogarla. Bien, entonces confiamos en que el futuro presidente y la vice no harían esas cosas. No, pero pueden no dar cumplimiento al mandato como no se da cumplimiento a un montón de normativas. Incluso hoy en día, si bien se hicieron muchos esfuerzos, se sancionó la ley, se contrataron a muchas personas, no se cumple con el 1% de toda la planta pública nacional. Ok, me quedo menos tranquila entonces. Por eso decir las violencias que hubo y las que quizás no se dijeron y qué va a pasar ahora, de ahora en más con las personas que quieran expresarse en la calle. Recién hablábamos de manifestaciones y los que quieran manifestar su amor, digo, libremente. Ya ha pasado en otros gobiernos cuando metieron presa a dos chicas que se estaban dando un beso en una estación. Digo, si le dan más libertades en las fuerzas represivas, si pueden o no hacer eso. Si podemos ir de las manos con alguien que amamos de nuestro mismo sexo o una persona trans, puede ser así, no sé. No digo que la policía, digo la ciudadanía, por lo que vimos, que nos contaste, se están empoderando los homofóbicos y los misóginos. Sí, sí, pareciera que lo que está cambiando es ese termómetro social que mide hasta dónde se tolera o no se tolera la expresión de las disidencias y bueno, pareciera que está bastante baja esa tolerancia y que bueno, yo no creo que antes no existieran esas personas homofóbicas, racistas o denegadoras de derechos,
simplemente no se sentían habilitadas para actuar como feministas en cualquier otro momento de la historia, que no salían a decirlo o no se expresaban públicamente porque sabían que iban a ser cuestionadas o condenadas por sus acciones. Bueno, en este caso me parece que es lo mismo. En este momento ven que es la oportunidad para expresarse y ven que su discurso está avalado socialmente y lo hacen. Y siempre viene bien recordar la frase de Perón, ¿no? Tenemos un ministerio para las vacas, pero no tenemos uno para los humanos. Que fue cuando puso el Ministerio de Salud, que ahora también se va a ver degradado, ¿no? A Secretaría, igual que y estos ni van a estar. O sea que los humanos no vamos a tener ministerio. Veremos cómo se organiza. Tenías otros temas más, ¿no? Que querías hablar además de estos dos que viniste hablando. No, era eso Ah, lo que había mencionado. perfecto, ¿no? Estamos viendo cómo fue estos 4 años en género, vos cómo viste, cómo es un balance, ¿pudiste hacer algún balance de estos 4 años? Sí, yo creo que fueron buenas gestiones, siempre resaltando esto, ¿no? Son estructuras públicas que recién empiezan, que debutan en la agenda, que tuvieron que encontrar su lugar y lamentablemente sería muy dañino que las borraran de un plumazo porque no es solo que existan esos espacios, sino quienes los ocupan. Que el Estado se llene de mujeres, de disidencias, de militantes, por lo menos para mí es algo positivo porque significa que se incorpora toda una visión del Estado y del mundo, de cómo funcionan las cosas, que antes no necesariamente estaba presente. Entonces, que haya mujeres y disidencias en cargos jerárquicos implica que son quienes toman las decisiones, algo que no se da en muchos otros ministerios, al punto que hubo que salir a armar grupos de mujeres gobernando, mujeres con cargos, eh, como para poder decir, che, estamos acá, háganos parte de la discusión. Algo que le pasó, por ejemplo, a Mercedes Alessandro, que ya estaba en la unidad de género del Ministerio de Economía, y se fue porque sentía que solamente la llamaban para hablar de género, para hablar de las copas menstruales del Ministerio de Economía, cuando ella realmente lo que estaba tratando de hacer era incorporar la economía feminista en la agenda de la economía nacional. Bueno, todas esas son rupturas, grietas, pequeños peldaños, avances que se dan y que si se borran así de un día para el otro los espacios que se crearon, hay que empezar de cero cada vez. Entonces es eso que se llama también piso resbaladizo. Es difícil, es muy difícil para las mujeres construir política. La otra cosa que sí quería mencionar es una nota, ahora me acordé, de Infobae, donde, bueno, una mujer le pega muy fuerte a este ministerio, dice que no sirve para nada, que es una vergüenza, y desmiente uno por uno ciertos argumentos, incluso argumentos que dio Massa en el debate presidencial, de por qué es importante tener un ministerio. Y bueno, la verdad es que cae en todos los lugares comunes posibles diciendo cosas como las mujeres son iguales que los hombres, en Argentina la Constitución dice que somos todos iguales, desconociendo realmente que hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que sucede en la realidad. Pero bueno, lamentablemente, tristemente, hay muchas mujeres que se colocan en ese lugar, se autodenominan antifeministas, y entonces es muy triste ver ese tipo de agresiones de parte de alguien que debería ser una aliada, ¿no? O por lo menos neutral, digamos. No te pido que salgas a bancar, a ponerte pañuelo verde, pero sí por lo menos no te pegues un tiro en el pie. Lo mismo que las mujeres que forman parte del gobierno de la Libertad Avanza, sino que es una fuerza política que odia a las mujeres, odia sus derechos, odia sus reivindicaciones, incluso, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Una fuerza que supuestamente es liberal está en contra de un derecho liberal como es el derecho a abortar. Pero bueno, es algo que va a llevar un tiempo, insisto, entre 2015 o entre 2019 y 2023 no todas las mujeres eran feministas, no todas las disidencias
eran feministas, simplemente parecía que se empezaba a romper un poco la hegemonía cultural de, del sistema patriarcal o de las lógicas patriarcales y empezaba a aparecer esta nueva forma de pensarnos, de relacionarnos que tenían que ver con las prácticas feministas. Las mismas prácticas que hoy, cuando nos toca estar del lado de la oposición o de la minoría, nos van a ayudar a sobrevivir como nos ayudaron durante los últimos, no sé, 200 años de civilización, en donde se nos ha reconocido como ciudadana, pero no plenamente. Estaba pensando en Pichetto, que es liberal, y él votó a favor de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, explicando por qué y por qué un liberal debería votarla antes de que salgan esto, que estos estén en el poder. Y también, bueno, la lógica que tiene la diputada, futura diputada Lilia Lemoine, decía que ella está en contra del feminismo, en su lógica, porque el feminismo es colectivista y ellas son individualistas en su grupo, en su colectivo, porque sí es un colectivo, pero son individualistas. Eso es lo que argumenta y por qué está en contra del feminismo. Pero podría estar al costado, no estar en contra y violentarse hacia el colectivo de mujeres, si no le gusta. Y Sí. sí, No, que muchas veces esos son argumentos de defensa para no hacerse ninguna pregunta, ¿no? Para sostener el lugar que han construido, el lugar donde se sienten cómodas, y entonces es más fácil vivir tranquila, sin cuestionarse ninguna decisión, ni nada de lo que sucede a su alrededor, y listo, ¿no? En cambio, abrazar el feminismo al principio es doloroso, e implica romper lazos, implica visibilizar ciertas cuestiones que una no quería ver o no quería asumir, y también alejarse de personas que hasta ese momento formaban parte del día a día, pero bueno, no todas las personas están listas para hacer eso, ni tienen por qué hacerlo, eh, y muchas veces tienen mucho para perder, digamos. En el momento en que estas periodistas o estas políticas se dan cuenta de lo que perderían si salen de ese lugar y asumen, son igual de perjudicadas que la mayoría de las mujeres, simplemente que tienen una posición económica que les permite superar algunas de esas deficiencias. bien, pensaba en esta igualdad ante que somos iguales, decía ella, todos los seres humanos, como dice la Constitución, pero sin embargo, también la gente de clase baja no somos iguales que los de clase alta, menos ante la Bueno, pero justicia. ese es el argumento que dan ellas. Dicen, bueno, los pobres tampoco, o sea, ser mujer no es ninguna condición distinta de todas las demás. Y en realidad el feminismo lo que dice, no, pero es una más que hay que tener en cuenta, no da lo mismo. No, por eso, pero digo, ellas tampoco contemplan que la gente de clase baja, también las mujeres de clase baja no son los mismos, no lo contemplan, lo pasan por al lado. Y estaba pensando, ya nos queda poco tiempo, ¿qué va a pasar con los anticonceptivos que dan gratuitamente y también los métodos preventivos, porque de enfermedades como los preservativos, si van a financiar eso? No sé si te escuchaste algo, si de los distintos, ¿no? No escuché nada. Me acuerdo que en el macrismo pasó que cerraron programas nacionales, que ya no querían repartir medicina. Me parece que son cuestiones que se van a ir definiendo en los próximos días, pero que igualmente la militancia va a salir a, a luchar por eso, pero que bueno, en el medio se van a morir personas, se van a enfermar otras, y los costos siempre los terminan pagando los más vulnerables, ¿no? Sí, más con lo caros que están las pastillas anticonceptivas, el chip, los preservativos que están carísimos, es mucha plata que cuesta y las personas vemos cómo piensa a la hora de la sexualidad,
habría que meter más en prevención. Ya estamos diciendo hoy que quiere sacar la insulina, había dicho Victoria Villarruel, a la gente con diabetes, que es un montón, las tiras reactivas, todo lo que dan, sale caro y no tenerlo implica la vida. O como pasó en el gobierno de Macri, cuando a la gente con VIH le sacaron los medicamentos, que hasta la gente que lo votó a él Ujú. salió a quejarse, como Pachano y otros más. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, Gala, no sé si te quedó algo más para decir. No, Bueno, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene ya vamos a estar a 5 días de la Asunción, así que, bueno, un abrazo y buenas noches. Hasta el miércoles que viene, Gala. gracias a ustedes. Muchas gracias.